Muy buenas tardes a todos y a todas. Tengo inhabilitada la posibilidad de conectar la cámara, así que no puedo conectar la cámara en este momento, pero bueno, les damos la bienvenida a la clase de hoy. A todos y a todas vamos a escuchar de inmediato la presentación de la profesora Elsa sobre esta nueva matriz teórica que puede funcionar también como una perspectiva de investigación o como un marco teórico conceptual de investigación, que es la hermenéutica. Y vamos a escucharla atentamente, como hemos hecho con las otras conferencias. Y posteriormente, el día jueves, vamos a realizar la discusión. Les pido también que entonces usemos restringidamente el chat. Y entonces, Elsa, bienvenida. Muchas gracias por aceptar doble la tarea de este semestre de dar dos conferencias. Y, y te doy la palabra para que vos moderes la sesión y nos des tu charla. Bienvenida y bienvenidos todos. Bueno, buenas tardes a todos y todas presentes. Estoy conectada desde la internet de mi celular, entonces esperemos que todo vaya bien porque hoy ha estado un poco colapsado, ¿verdad? Todo esto de no solo las redes sociales, a mí también no sé por qué ahorita no me conectaba ni el correo, entonces esperemos que todo salga bien. Bien, entonces hoy nos corresponde hablar sobre hermenéutica. Que justamente pues es otro de los, otra de las perspectivas que surgen de la filosofía, propiamente de la filosofía, y emigran hacia las ciencias sociales. Ustedes encontrarán que hay muchísimas, ¿verdad? Tesis en ciencias sociales que se autodenominan, ¿verdad?, de investigaciones hermenéuticas. Pero bueno, esto hay que, nosotros como filósofos y filósofos tenemos que ir como un poco con cautela eh, frente a estas cosas. Bien, eh, particularmente les voy a hablar sobre Gadamer. Hay otros pues, que se han encargado de la hermenéutica, como Riquet, ¿verdad? Si les interesa pues investigar un poco. Bueno, ahí está Pablo. Está también Riquet, pero me interesa que iniciemos con Gadamer precisamente porque es quien retoma un poco el proyecto fenomenológico y lo transforma ya de manera completa en hermenéutica. Y bueno, ya vamos a ver un poco cómo es que es este proceso. Bien, Gadamer fue un filósofo longevo, nació en el 1900, ¿verdad?, en Marburgo, y murió en el año 2002. Y pues básicamente es la mayor parte de la obra que más se lee de Gadamer es pues sus obras pues ya tardías, ¿verdad? No las primeras. Por ejemplo, Verdad y Método, que es de las más conocidas, fue publicada ya cuando Gadamer tenía 60 años. Entonces, es un autor muy interesante porque los inicios, digamos, de su formación los tiene con neocantianos, ¿verdad? Con Nartov, particularmente, que, bueno, en un asunto que a mí me interesa mucho es de quien rescata el concepto formación, pero posteriormente, pues estudia en Friburgo con Heidegger y se hace súper amigo de Heidegger y prácticamente lo andaba a donde estuviera Heidegger, ahí estaría Gadamer. Fue compañero de Hannah Arendt, ¿verdad? Esas cuestiones, ¿verdad? De, digamos, contextuales del autor son importantes un poco para ver quiénes circulaban a su alrededor.
Pues bien, entonces, antes que se me olvide, en América Latina, la vez pasada para fenomenología lo mencioné muy rápido y hoy no quiero que me pase lo mismo, están estos tres exponentes de la hermenéutica, que no sé si son los más grandes o qué, pero al menos son los que he leído o de quienes he recibido clases. El primero es mexicano y es quien incluso retoma la hermenéutica, ahí sí, un poco para hacerla un poco más metodológica, eh, y habla de la hermenéutica analógica, bueno, y unos asuntos ahí como novedosos. Está Carlos Bernardo Gutiérrez, que me interesa mencionarlo porque murió precisamente en estos días. Él es colombiano y es quien trajo la hermenéutica a Colombia. Y está el profesor Carlos Ruta en Argentina, que pues es realmente una experiencia lindísima escucharlo. Es muy buen expositor. Bien, si les interesa, ahí les dejo esos nombres de latinoamericanos que estudian a Gadamer. Bien, señala a Gadamer en el prólogo de la segunda edición de Verdad y Método que su hermenéutica no intenta prescribir cómo debemos comprender, como lo pretendería la vieja hermenéutica. No pretende establecer un conjunto de reglas sobre cómo describir o guiar metodológicamente las ciencias del espíritu. Y esto es importante, digamos, me interesa iniciar por acá, para que veamos que la hermenéutica realmente no fue una invención de filósofos del siglo XX, sino que es un asunto bastante antiguo, ¿verdad? Incluso en la antigüedad se pueden rastrear algunos intereses por la hermenéutica. Pero bien, antes de Gadamer, digamos, la hermenéutica fue hasta el siglo XIX una práctica relacionada con la interpretación de textos. Por ejemplo, los humanistas del Renacimiento tuvieron que recibir los textos clásicos y eso implicaba una interpretación de los mismos, ¿verdad? Entonces, cuando se recibe toda la obra, ¿verdad?, de Platón o de Aristóteles, etcétera, pues había que abocarse a interpretar lo que ahí se estaba diciendo, ¿verdad? De igual manera, la jurisprudencia, ¿verdad? Cuando se surge toda la cuestión ya de la ley positiva, había eh, que ver cómo se hacía esta interpretación de aplicar una norma universal a una situación particular. Entonces, en el surgimiento del derecho también se dan algunos intereses por la hermenéutica. El cristianismo, por ejemplo, nació en arameo y hebreo, como ustedes bien saben, y se abre al mundo griego, ¿verdad? Desde del lenguaje de los griegos. Entonces, ya en esta traducción, ¿verdad? Eh, no solamente hay una traducción del lenguaje, ¿verdad? De los términos, sino una traducción de un mundo que era politeísta, ¿verdad? Eh, o no monoteísta. Entonces, en estos sentidos, digamos, también hubo, si se quiere, unos primeros pasos de la hermenéutica para, digamos, interpretar la propia fe. Por ejemplo, cuando en el medioevo se reciben los textos griegos clásicos, se traducen al persa, luego al árabe y luego vía España llegan a nuestro occidente, ¿verdad? Entonces, aquí ya la hermenéutica era una práctica de traducción, inicia como una práctica de traducción. A partir del siglo XIX, con Schleiermacher, se funda la teoría de la comprensión, ¿verdad? Él es el primero en ya hacer una teoría de la hermenéutica y Dilthey redacta justamente la biografía de Schleiermacher y bueno, llegan a influenciar a Heidegger y a Husserl y bueno, de ahí llega vía hasta Gadamer. Por ejemplo, Heidegger toma de Dilthey
la idea de que la comprensión nos define como seres humanos, ¿verdad? O como seres humanos es un término impreciso para hablar de Heidegger, sería Dasein, pero bueno, para que nos entendamos, eh, justamente la idea que tiene Heidegger de la comprensión viene por vía de Dilthey, que además la toma de Schleiermacher. Bueno, de modo que la hermenéutica no es una práctica propia de ninguna disciplina, ¿verdad? No es una práctica propia ni de no sé, los teólogos que quieren transformar la filosofía griega a la fe, ¿verdad? Hacer esta conversión. Tampoco es propia de la jurisprudencia, ¿verdad? De cómo va a interpretar el derecho, la aplicación de la ley, sino que la comprensión sería una comprensión vital. Digamos, ya Heidegger comienza a hablar de la comprensión como comprensión vital. Además, esto es importante porque la comprensión no va a ser un acto reflexivo, ¿verdad? El ejemplo, uno de los ejemplos es, digamos, característicos es que cuando usamos un martillo comprendemos de suyo, ¿verdad? El acto de martillar. No necesitamos necesariamente de ninguna disciplina en nuestra vida cotidiana para comprender muchos de los útiles que tenemos a la mano, ¿verdad? Entonces es como si nos moviésemos en el mundo comprendiendo de suyo lo que nos, digamos, los instrumentos que tenemos a la mano, pero además cómo movernos en este mundo. Entonces, eso es importante porque la comprensión, ya desde Heidegger, no es un acto reflexivo, y aquí ya es a donde pues, digamos, podrían entrar en conflicto con otros filósofos, sino es una cuestión vital, ¿verdad? Es en términos heideggerianos una unidad de sentido, digamos, que se me da como unidad de sentido en tanto Dasein. Bueno, antes que Heidegger, cabe recordar que Dilthey dividió las ciencias en ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza, y que justamente lo que pretendía con la hermenéutica era tomarla como la metodología primaria de las ciencias del espíritu, ¿verdad? Y esto era algo que incluso, ¿verdad? Una motivación que incluso Husserl heredará. Recuerden que un poco hablábamos en la conferencia de fenomenología, espero que haya quedado así claro, que parte de las inquietudes husserlianas eran que el método natural estaba convirtiendo todo, ¿verdad? Cualquier aproximación de mundo desde el método natural, o leía todo desde el método natural, y la filosofía debía buscar su propio método de investigación, que para Husserl fue la fenomenología. Bueno, antes de Husserl, Dilthey había tenido esta misma inclinación, ¿verdad? Por esa preocupación, y como se da cuenta que las ciencias del espíritu no pueden seguir el método de las ciencias naturales, pues ve en la hermenéutica el método de las ciencias del espíritu. Entonces, de esta manera, digamos, la pretensión sería devolver un poco la autonomía investigativa a estas ciencias que estaban justamente recién emergiendo, ¿verdad? Parcelándose digamos, objetos de conocimiento. Bien, Gadamer tenía justamente como preocupación entender qué era esto de la comprensión humana, ¿verdad? Pero es muy crítico de los enfoques metodológicos, ¿verdad? O metodologistas que se empleaban con anterioridad. Por ejemplo, de todos estos enfoques modernos que intentaron modelar la investigación filosófica y de las ciencias humanas al mismo estilo del método científico de las ciencias naturales, y por otro también critica a Dilthey.
¿verdad? El problema de Dilthey es que además no solamente quería hacer de la hermenéutica un método, ¿verdad? O querían encontrar en la hermenéutica un método, sino que además de esto creía que por medio de la hermenéutica se podía lograr una interpretación correcta, ¿verdad? Y quiero subrayar la palabra correcta de un texto, ¿verdad? Entonces, eh, para llegar a la interpretación correcta de un texto, Dilthey creía que debíamos de conocer o intentar conocer la intención original del autor, o sea, de por qué el autor escribió el texto o lo dijo de ciertas palabras. Y por supuesto, para Gadamer esto es algo imposible. No podemos devolvernos 100 años para saber por qué eh, Husserl dejó nada más en términos de un manuscrito sin publicar tales y tales libros, ¿verdad? Esas cuestiones ya no podemos como acceder a esto, o por qué lo dejó dicho de esta manera, por qué no lo corrigió. Por supuesto, siempre tenemos hipótesis y nos sirve muchísimo leer biografías de los autores para entender un poco de quienes acompañaron el proceso, por qué. Pero en términos estrictos no está el autor para que nos cuente, nos relate estas cuestiones. Entonces, además que un poco meterse en la cabeza de una persona que escribió un texto hace 100 años, pues también nos es imposible. Es una obviedad que no se hace tan obvia cuando estamos en filosofía, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar en cómo se debería dar la interpretación de los textos. Entonces, en contraposición a Dilthey, Gadamer creía que el significado de un texto no es reducible a las intenciones de su autor, ¿verdad? Sino que además el texto tiene que entrar en relación con el contexto de interpretación, es decir, de quien lo recibe. Entonces, ahí se da un encuentro, ¿verdad? No es solamente de un lado o del otro, sino que se da en este encuentro del intérprete con la obra. Y bueno, ya vamos a ver cómo entenderá esto. Vamos a ver. Entonces, de Dilthey, ¿verdad? Se alejará justamente sobre en estos dos puntos, ¿verdad? Ni para Heidegger ni para Gadamer, la hermenéutica es un método de investigación, sino que es algo propio de la existencia, ¿verdad? Es el esclarecimiento propio, ¿verdad? De uno de nuestros existenciarios, que es la comprensión. Estamos en el mundo de suyo comprendiendo. Y entonces, en este sentido, no estaríamos frente a una teoría de la interpretación, sino develando cómo es que se da la interpretación. Eso es como, no sé si se entiende, ¿verdad? Cómo aparece la interpretación. Bien. Entonces, si nos adentramos en comprender entonces qué es inicialmente, digamos, a qué nos acerca el trabajo gadameriano, tenemos que preguntarnos entonces de qué trata la hermenéutica. La hermenéutica principalmente se va a preguntar por la comprensión. Este va a ser como todo el núcleo de preocupación de la hermenéutica. Y para ello, en primer lugar, lo que debemos tomar de modelo, nos va a decir ya esto es Gadamer, es la conversación. En la conversación cotidiana, ¿verdad? Elaboramos un lenguaje común. Por ejemplo, si lo piensan, cuando nos dirigimos, yo no sé si les ha pasado ahora que estamos encerrados en pandemia, pero bueno, no sé, se rompe un tubo en la casa y debemos ir a la ferretería y llegamos a donde el ferretero o la persona que nos atiende en la ferretería y nosotros decimos, es que necesito un chunche, ¿verdad? No sé, de este tamaño y que pueda cubrir esta superficie porque se me rompió y bueno, y por lo general el ferretero responde con las medidas. Ah, necesito un tubo de tanta medida, o directamente le dice a uno el nombre de las herramientas
y de la cosa que uno está intentando comprar, ¿verdad? O encontrar al menos, pero no sabe cómo se llama, porque uno comprende que, bueno, abre el tubo de cierta manera y que pues ese tubo o esa, ¿cómo se llama? Eh, Se me olvidó cómo se llama, bueno, debe estar compuesta de seguramente ciertas otros componentes que uno no sabe cómo se llaman, ¿verdad? Arandelas o qué sé yo, cuestiones, goma, etcétera, ¿verdad? Del pegamento, pero no tiene los nombres de qué necesita. Y sin embargo, uno por lo general se lanza a la ferretería intentando buscar, ¿verdad? En la búsqueda de esta cuestión, y tiene que ponerse de acuerdo con quien lo recibe a uno en plena crisis porque debe de arreglar el bendito tubo que no sabe ni cómo se llama, ni de cuántos centímetros debe de ser, ni con qué se pega, ni cómo, ¿verdad? Entonces, así como nos dirigimos a comprar esto, comprendiéndolo, porque lo usamos todo el tiempo, pero sin saber realmente cuáles son sus componentes, así como tenemos que ponernos de acuerdo con el ferretero para que nos comprenda sobre qué estamos hablando, ¿verdad? Sin que yo maneje ese lenguaje especializado y sin que él viva en mi casa y haya visto el tubo roto, ¿verdad? Ese sería una especie de acuerdo hermenéutico. Entonces, Gadamer toma la, eh, digamos, como evento ejemplar para entender la comprensión, la conversación. Porque este lenguaje en común tiene que partir de un acuerdo. Tenemos que saber sobre qué estamos hablando para de ahí intentar comprender. O sea, no puede haber comprensión si primero no estamos de acuerdo sobre lo que estamos hablando. Eh, entonces, el modelo hermenéutico es la conversación cotidiana que tenemos todos los días con cualquier persona, ¿verdad? Con la que intentemos pues entablar conversación. Vamos a ver. Entonces, el arte de comprender en principio es algo que hacemos todos los días, en las cuestiones más sencillas de nuestra vida. Por ejemplo, al preparar un café, al tomar el lápiz, ahí está el arte de comprender que hemos aprendido y aquí utilizando pues, una frase heideggeriana, al estar arrojados al mundo, que es un mundo además que se me da ya como un lenguaje que está puesto en juego, ¿verdad? Ingresamos a un mundo que ya tiene un lenguaje de suyo, en donde todos hablan ese lenguaje y que ya tienen una precomprensión de todo pues de cómo está organizado el mundo. Entonces, en nuestras tareas diarias, justamente lo que ponemos en práctica es esta comprensión. Entonces nos van a decir, nos va a decir Gadamer, que la vida misma es la que nos empuja a comprender. Es como si fuese el primer gesto humano, este empuje, este impulso que tenemos por comprender. En este sentido, el lenguaje no es un instrumento, ¿verdad? Esta frase sería, digamos, incorrecta para poder comprender la hermenéutica. El lenguaje no es nuestro instrumento. Es como si nosotros vivimos en el lenguaje, como si fuese esa agua en la que nadamos todos los días para poder llegar al otro, para poder comprender al otro, para que ya sea Gadamer cuando lo leo, o el ferretero, o ustedes mismos que en este momento me escuchan, puedan comprenderme, necesito que nos movamos en esta cuestión común, digamos, que va a ser el lenguaje. Y esto es importante porque entonces hay distintos, digamos, aristas desde donde podemos leer la cuestión hermenéutica, por supuesto desde lo ontológico, ¿verdad? Como el lenguaje como justamente
ese estar vital en el mundo, ¿verdad? Pero además también aquí hay una aproximación ética, ¿verdad? Si queremos, porque justamente el lenguaje es el que me hace llegar al otro. Es como si yo estoy nadando en esta agua para poder llegar al otro, para poder alcanzarlo. Es el modo en cómo voy a poder llegar al otro. Entonces, esto es importante porque acá también se está rompiendo. Recuerden que ya, bueno, aquí no hablamos de Heidegger, pero Heidegger ya tenía también toda una incomodidad con la noción de sujeto y con toda la herencia moderna eh, de subjetividad, y esto va a ser lo que más le cuestione Heidegger a Husserl, que Husserl no rompe necesariamente con la idea de sujeto moderno, y Gadamer, digamos, en eso pues va muy de la mano de Heidegger, y justamente acá ya nos encontramos frente a otra idea de sujeto. Si el lenguaje es lo que me hace aproximarme al otro, ¿verdad? Llegar a tener un acuerdo cotidiano con el otro, no nos encontramos frente a un sujeto que desee dominar las cosas o dominar el mundo, sino uno que desea comprender, ¿verdad? Ese es como lo principal. Entonces, no podemos estar frente al sujeto de las ciencias naturales que pues requiere ejercer el control y el dominio, ¿verdad? Para poder conocer y de esa manera pues tener un control sobre el mundo, ¿verdad? O producir cosas en el mundo, sino eh, Gadamer va un paso atrás y lo que dice es, deseamos comprender, tenemos la tarea de comprender. Y el esfuerzo de la comprensión, en primer lugar, es escuchar lo que la cosa o el otro quiere decir. Esa cosa puede ser un texto, puede ser pues otra persona, ¿verdad? Puede ser una obra de arte, puede ser, qué sé yo, cualquier cosa, digamos, del mundo. El punto acá de la hermenéutica es que nos estaría dando la pauta, digamos, de que está esta iniciativa de dejarse decir, ¿verdad? Y como está la iniciativa de dejarse decir, pues la hermenéutica nos, eh, digamos, empujaría a que nos dejemos, o más bien nos permitamos escuchar al otro o al otro, porque justamente también el otro puede tener razón o nos puede decir cuestiones que vengan, eh, que nos vengan a bien. Entonces, como les decía, ya no está solamente este interés epistemológico, ¿verdad? Eh, o incluso científico, ¿verdad? Sobre el mundo, este ideal moderno de progreso, lo veíamos la semana pasada con Mario, con los filósofos de la sospecha. O sea, ya que hubo una ruptura, ¿verdad? Con la modernidad, y justamente comienzan también a tener, a salir, ¿verdad? Varios intereses éticos, y Gadamer no es la excepción, porque entonces había una exigencia, si se quiere, también ética, de vivir en la tensión de la conversación. Nuestra tarea, si tuviésemos una tarea, es entendernos, entendernos con los otros, entendernos con el mundo, entendernos con las cosas, y esto lo que me daría, digamos, a lo que me lleva es a cargar, si se quiere, con esta responsabilidad, la responsabilidad cotidiana que tenemos de entendernos, que ya no plantea entonces una hermenéutica desde la lógica, ¿verdad? Desde intentar, pues, ver, si se quiere, cuál es el significado estricto desde la formalidad de algo, ¿verdad? De algo que se me dice, sino desde la ética también como responsabilidad de entender al otro. Es entonces la hermenéutica un modo en que podemos dirigir nuestra existencia.
Bien, entonces, repito, acá entonces el lenguaje no sería un lenguaje netamente objetivizante, ¿verdad? Que iría al control o al dominio, que sería propio de la racionalidad tecnocrática en la que también vivimos, sino del encuentro con el otro, con los otros, para poder tener comprensión. Creo que esto es muy actual, digamos, si lo vemos y queremos un poco eh, también querer eh, ver esto, digamos, o ver cómo se podríamos trabajar la hermenéutica en nuestro propio ámbito de trabajo, situado aquí en nuestro país. Entonces, eh, acá yo no sé si, no, realmente Gadamer no es mi especialidad, pero sí me interesa mucho eh, y recientemente lo he estado leyendo bastante. Entonces tengo una serie eh, ¿verdad? De intuiciones de que también Gadamer pues entendió muy bien Husserl, entonces a veces siento que pues también está como tirándole duro, ¿verdad? En algunas cuestiones. No lo tengo comprobado, entonces nada más lo voy a tirar como una hipótesis de mi propia lectura. Pero bien, recuerdan que en primer lugar, Husserl todavía tenía esta idea del método, porque tenía esta preocupación, que era muy de la época, de que el método de las ciencias naturales estaba convirtiéndose o monopolizando eh, pues todo el conocimiento humano. Y Husserl empieza como a indagar cómo puede ser un método filosófico, y el primer paso que plantea es la famosa epogé, ¿verdad? Que la epogé es colocar entre paréntesis eh, los prejuicios, ¿verdad? Y un poco desvincularse de estos prejuicios o precomprensiones que puedan o que le impidan, digamos, pues indagar sobre la cosa misma. Lo estoy diciendo muy rápido y esto puede causar muchos problemas, pero si uno lo lee también de manera rápida, uno puede llegar a entender que Husserl esto es lo que estaba queriendo decir, y de todas maneras sí es un paso metodológico de la fenomenología, aunque deberíamos explicarlo mejor y con más calma, pero eh, Gadamer en algún momento dice que es ingenuo querer desechar, digamos, nuestros propios preconceptos, ¿verdad? Nuestras precomprensiones familiares, o desechar, digamos, nuestras propias maneras de comprender. Esto es ingenuo porque básicamente es imposible, ¿verdad? Esto es como una especie de ficción. Entonces, acá me parece que en alguna medida también está dialogando contra la epogé. Primero porque la epogé es un paso artificial, o sea, cuando realizamos epogé, el filósofo está haciendo un paso artificial, es metódico, de verdad, tenemos que eliminar las precomprensiones o al menos olvidarnos de ellas en este momento. Y para Gadamer la hermenéutica no es metodológica, no es una cuestión artificial, ¿verdad? No es un paso. Está intentando describir cómo es que se da esto de la comprensión, ¿verdad? En nuestra cotidianidad, y de ahí poder eh, enlazar esto con la hermenéutica filosófica, ¿verdad? Si se quiere. Entonces, habría una ingenuidad en querer desechar o al menos poner entre paréntesis, poner en pausa estas precomprensiones familiares. Pero a la vez, ¿verdad? Dilthey, pues no sé cómo lo pensó, pero dirá Gadamer, pues elaboró una ficción porque no podemos dejar de lado nuestros conceptos para ir a un pasado, para trasladarnos a un pasado, para comprender estrictamente qué era lo que un autor quería decirnos, ¿verdad? Es decir, entre 1805 y eh, pues el año en que estamos actualmente hay una distancia, y no es una distancia corta, y no podemos trasladarnos. Entonces, es ingenuo tanto pensar que podemos ir al pasado, ¿verdad? Solamente para poder comprender al otro, así como dejar nuestra precomprensión familiar para acercarnos
de una manera, si se quiere, desnuda a la cosa. Entonces, cuando nosotros transitamos en nuestra cotidianidad y cuando estamos acá en el mundo, viajamos con nuestros propios conceptos, viajamos con el lenguaje, viajamos con nuestras preconcepciones. Entonces, Gadamer se da cuenta que es desde ahí donde podría iniciar un trabajo hermenéutico, ¿verdad? Y no deslindándonos de esto. Entonces, por ejemplo, si uno trabaja con ya profesores de hermenéutica de hueso duro, ¿verdad? Por lo general trabajan intentando ver qué entiende el otro de lo que Gadamer está diciendo y poniéndolo en voz alta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dirían estos profesores de hermenéutica que aplican la hermenéutica, ¿verdad? O al menos trabajan. Yo creo que, y eso es muy importante, aquí abro un paréntesis, se los digo siempre a mis estudiantes, yo creo que somos muy auténticos y muy honestos en el marco conceptual que decidamos en filosofía. O sea, no podemos involucrarnos en un marco conceptual en el que no estemos cómodos. Y creo que eso también se traduce a cómo somos profesores. O sea, el marco conceptual de alguna manera nos acompaña y también forma una especie de didáctica que cada quien pues aplica, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo sería entonces esto de la hermenéutica? El modo en que nosotros vamos a comprender el texto de Gadamer es interrogándolo, conversando con Gadamer. O sea, la conversación, ya saltamos de la conversación cotidiana con el ferretero a la conversación filosófica con el autor, ¿verdad? Entonces, así como yo intento colocar este lenguaje común con el ferretero para conseguir un tubo, así también cuando me encuentro frente a verdad y método, comienzo a conversar con el autor, comienzo a conversar con Gadamer. Y justamente la comprensión es la conversación con el texto para encontrar el lenguaje común. Entonces nos preguntamos, ¿qué quiere decir en eso Gadamer? ¿Verdad? Y cuando le damos vueltas y vueltas e intentamos entender qué es lo que Gadamer me está queriendo decir en este párrafo, justamente ahí también saltan a nuestra vista las precomprensiones o prejuicios que tenemos nosotros mismos, que tenemos con anterioridad porque hemos leído fenomenología, porque hemos leído Platón, porque hemos leído Schopenhauer o lo que quieran. Entonces, justamente cuando estamos leyendo Gadamer y estoy preguntándole cosas a Gadamer, por eso digo, tenemos hipótesis de lectura. ¿Contra quién está aquí, verdad, hablando Gadamer? ¿Es Husserl o es verdad, otro autor? Hay que comenzar como a interrogar porque justamente esta hipótesis de lectura puede ser mi propia precomprensión porque lo que he leído yo es Husserl, no Gadamer, no me formé en Gadamer. Entonces, justamente estas precomprensiones que pueden ser mundanas, ¿verdad? Del día a día, cotidianas, también aparecen en nuestras profesiones, ¿verdad? Como filósofos, psicólogos, sociólogos y cualquier otra profesión que ustedes puedan ejercer. Comprender un texto no es aceptarlo cual lo tenemos delante, sino es cuando el texto me interroga y cuando yo interrogo al texto. Es cuando el texto me cuestiona también mis prejuicios y cuando yo interrogo al texto. Y aquí acabo de poner un ejemplo, digamos, de un libro filosófico, pero también la obra de arte me interroga cuando estoy frente a ella. Y yo interrogo a la obra de arte, ¿qué querrá decir ¿verdad? El pintor con esta obra? ¿Qué querrá decir no sé, el actor, no sé, el que pone en escena una obra de teatro o el que está haciendo un performance? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? O sea, siempre están estas preguntas, aunque no necesariamente las pongamos, o sea, las digamos en voz alta, pero estamos siempre como interrogando desde la posición que tenemos hacia lo que ese texto me está presentando, ¿verdad?
Y justamente esto es importante porque en esa interrogación lo que muestra es que siempre hay algo incomprendido, ¿verdad? El inicio de la hermenéutica no es la comprensión, sino la incomprensión. Es ese resto de sombra incomprendido que se me da en la obra, porque el lenguaje mismo tiene esas sombras, ¿verdad? El lenguaje no es totalmente transparente. Siempre que incluso que alguien explica algo, que alguien me dice algo, yo tengo que pensar, está queriéndome decir tal cosa, ¿verdad? Por eso hacemos este esfuerzo por comprender lo que el otro me está diciendo. Bueno, justamente la hermenéutica surge de esta no comprensión, ¿verdad? De este resto de sombra incomprendido que me da la obra. Pero bueno, retomando un poco lo que dije al inicio, lo central es que para que aparezca el desacuerdo o la incomprensión es necesario que haya un acuerdo sobre lo que estamos hablando, ¿verdad? Que creo que esto es importante porque por lo general arrancamos del desacuerdo y no del acuerdo, ¿verdad? Creemos que es al acuerdo al que debemos llegar y no que es el acuerdo, ¿verdad? Que es este lenguaje común que en filosofía a veces sí lo practicamos o intentamos practicarlo, ¿verdad? ¿Qué estamos entendiendo por cuando hacemos ese esfuerzo por decir, bueno, vamos a entender cuerpo de esta manera, pasividad de esta manera, estamos intentando entablar un acuerdo común, ¿verdad? Para desde ahí comenzar a pues, filosofar en nuestro caso. Eh, pero no es que llegamos al acuerdo, el acuerdo hay que arrancar para poder tener comprensión. Ya después pues que venga lo que venga, pero digo, para que arranque este proceso de comprensión. Bien. Y aquí viene como esta paradoja, ¿verdad? A la que nos lleva la hermenéutica, porque esto que imposibilita la comprensión, esto que incomodaba tanto a Husserl, ¿verdad? Que es todas las precomprensiones, serían lo que para Gadamer posibilita la comprensión. Es decir, todas nuestras precomprensiones, todo nuestro lenguaje familiar, todo eso que nos imposibilita el comprender al otro, es desde el único lugar desde el que puede darse la comprensión. Y ese es el problema hermenéutico. Es decir, nuestro lenguaje familiar, nuestras precomprensiones, es nuestro aparato conceptual, digamos, que nos posibilita entender a Gadamer. Pero entonces esto es un problema porque puede ser un obstáculo, porque entonces todo el tiempo que yo esté leyendo Gadamer voy a estar leyéndolo desde Husserl, por ejemplo, y entonces podría forzar decir a Gadamer lo que Gadamer no había dicho, y ese es el gran problema de la interpretación, ¿verdad? Cómo encontrar este punto medio para no forzar a un autor a ir demasiado lejos desde donde realmente fue, y esto sucede muchísimo, sobre todo nosotros, los filósofos lo hacemos muchísimo, las filósofas. Y entonces, forzar a Gadamer decir lo que nosotros creemos que dijo y no lo que Gadamer dijo, ¿verdad? O ha dicho. Pero justamente la paradoja es que este es un obstáculo, pero es desde el único lugar desde donde podemos comenzar a comprender, porque no podemos, o sea, aunque yo fuerce mucho, no puedo desprenderme de Husserl o pues, de todas las cosas que he leído o desde donde entiendo la filosofía. Pero entonces, bueno, aquí hay una primera aproximación, un primer, como si se quería, detalle que nos diría Gadamer, y es que cuando intentemos pensar históricamente, lo que deberíamos de hacer todo el tiempo es traer estos conceptos del pasado, esto que Gadamer ya dijo y que ya no puede explicarnos porque pues, no está con nosotros, y lo arrastramos hasta el presente e intentar, digamos, que ese concepto diga lo que quiere decir y no lo que a nosotros se nos ocurra. Y ese es el gran problema de la hermenéutica. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo logramos hacer, verdad, traer del pasado al presente un concepto sin traicionarlo? Cuando yo trato de comprender un concepto del pasado y lo traigo al presente,
lo traigo al andamiaje de mis propios conceptos, ¿verdad? A todo este historial conceptual que yo ya tengo, y que justamente se vuelve mi marco de precomprensión. Eh, pero aquí la trampa es que para que el concepto diga lo que quiere decir, o sea, para que se deje mostrar, eh, lo que deberíamos de intentar es que cuando este concepto ingrese a nuestro lenguaje familiar, no sea transformado completamente, ¿verdad?, hacia algo que no está diciendo. Eh, es decir, dejar que el concepto diga lo que diga o diga lo que quería decir y no lo que yo quiero decir. Esta sería la interpretación, justamente. La interpretación aparece cuando yo traigo del pasado al presente algo para dejarlo decir lo que tiene que decir. Em, Acá, ¿verdad? Lo central es que nuestro horizonte es distinto al horizonte del texto. Ahí no hay, ¿verdad?, punto de quiebre. No, les decía, ¿verdad? Nuestro horizonte de comprensión es diferente al que tenían Husserl o tenía Gadamer o tenía Heidegger o quien ustedes quieran. Pero el texto ya me da como este campo, digamos, que hace posible la visibilidad de ciertas cosas, es decir, lo que logro ver en el horizonte. Eh, y eso es lo que el texto dice. La fusión de horizontes, de mi horizonte con el texto, es como logramos que la interpretación sea objetiva, que era algo que a Gadamer le importaba, o sea, no es dejar a la libre completamente o trastocar las ideas de un autor, forzándolas a que diga lo que yo quiero decir, sino que la hermenéutica tiende a la objetividad, eh, y esto se logra únicamente con esta fusión de horizontes. Acá lo que nos pediría Gadamer es que hagamos un trabajo crítico sobre nuestros propios conceptos, para que el texto, digamos, que se ponga en visibilidad, digamos, no sea solamente lo que yo estoy poniendo en el texto, ¿verdad? Y para saber desde dónde estamos nosotros leyendo, ¿verdad? De dónde estamos parados y lograr ver lo que el texto también tiene para decirnos. Esto es el pequeño, gran meollo de la hermenéutica. Por ejemplo, pero es lo que todo el tiempo hacemos nosotros los filósofos y las filósofas. ¿Cómo hacer que un texto antiguo tenga sentido para nosotros? ¿Verdad? Para que tenga sentido debemos trasladarlo a un lenguaje que sea diciente a nosotros, ¿verdad? Y así poner a hablar al texto. Este texto, que puede ser un papiro, una vasija, arte rupestre, una obra, no sé, del siglo XIX, incluso puede ser vestuario, lo que sea, ¿verdad? Están llenas de interpretaciones que llegan hasta mí cargadas de esas interpretaciones. Entonces, lo primero que haría ya una conciencia hermenéutica, es decir, ya no la conciencia que está en el día a día intentando comprender, sino ya aquí como una especie de trabajo intelectual que hacemos los y las filósofas, es justamente ser conscientes de que cada texto nos llega cargado de lo que una generación colocó en ella, ¿verdad? Eh, y bueno, por esto justamente es que cada generación también impregna, ¿verdad? O vuelve a cargar de nuevas interpretaciones los instrumentos, utensilios, lugares arqueológicos. Cada vez que se encuentra algo, no, es que lo habíamos interpretado mal, ¿verdad? Ahora nos dimos cuenta que, ¿verdad? Ustedes ven que sobre todo en la arqueología esto pasa muchísimo. Entonces, bueno, esta interpretación está cargada de quien lo interpreta. Eso es importantísimo porque yo creo, bueno, aquí estoy asumiendo, que ustedes ya un poco están más, digamos, familiarizados o abiertos a que las cosas nos llegan cargadas de interpretaciones, ¿verdad? Que no nos llegan totalmente, con su intención primera o qué sé yo, no sé cómo llamarlo. Pero en algún momento del pensamiento filosófico, pues sí se pudo haber llegado a creer que
era posible acercarnos a una cosa de manera neutral. Incluso la ciencia en algún momento tal vez también lo pensó así. Podríamos preguntarle al profesor Adrián si esto es así o no, ¿verdad? Si es un prejuicio incluso de los filósofos de la hermenéutica, porque Gadamer lo que está diciendo es cada vez que nos llega un texto, ese texto ya viene interpretado, ¿verdad? No viene de manera, ¿cómo decirlo, verdad? Es como si viniera de manera eh, casi que pura, ¿verdad? Eh, y eso significa que cada vez que alguien dice algo sobre un texto, repito, sea una obra de arte, un libro o lo que fuese, eso ya tiene una carga del intérprete, ¿verdad? Aquí no hay un sujeto y un objeto, ¿verdad? Y una objetividad en esos términos, sino siempre esta relación en la que el intérprete pues tiene una carga muy fuerte sobre lo que está interpretando. Por eso, si quiere ser objetivo, tiene que ser muy responsable para no cargar de más lo que la obra no está diciendo. Y eso es un gran problema, ¿verdad? Bueno, si estamos conscientes de cómo llegan los conceptos hasta nosotros para interpretar el pasado, somos conscientes que no hay una interpretación correcta última, como la pretendía Schleiermacher. La interpretación es un intento de aproximación desde mi lugar, pero no vamos a llegar a una interpretación última correcta porque precisamente necesitaríamos, o sea, esto incluso lo que vendría a dar cuentas de nuestra propia finitud, ¿verdad? Y nuestra propia imposibilidad como seres humanos. No podemos llegar a esta versión última, correcta, de lo que la cosa nos quiere decir. Entonces solo sería una interpretación, un intento de aproximación desde mi lugar. Pero esta interpretación, si proviene desde la honestidad de los intérpretes, puede cada vez más decir lo que ella tiene que decir. Es más bien el esfuerzo de llevarlo a mi lenguaje es un esfuerzo de objetividad, sabiendo que la razón hermenéutica es una razón frágil, no es una razón absoluta, sabe que solo hay aproximaciones a la escritura, al arte rupestre, al arte moderno, ¿verdad? Entonces, realizamos siempre este doble ajuste cuando interpretamos entre el lente del texto o la lente del texto y la lente de mi propio instrumental lingüístico, ¿verdad? Eh, Vamos a ver. La comprensión entonces se realiza en el momento en que el horizonte del intérprete, al relacionarse con el horizonte del autor, se va ampliando y a la vez incorpora al otro, formando un nuevo horizonte, digamos, porque entonces el comprender es siempre este proceso en el que se da una fusión de eh, horizontes, digamos. Ahí se darían como las nuevas interpretaciones. Acá lo importante es que, y aquí yo vería también una crítica, ¿verdad?, hacia la modernidad, por supuesto, y en parte aquí le cae una chinita a Husserl. Lo importante es que la interpretación no se disuelve en lo subjetivo, ¿verdad? Justamente como ya todos nosotros, los aquí presentes, estamos conscientes de que la interpretación es solamente una aproximación, es decir, tenemos conciencia de que es desde mi aparato lingüístico que estoy siempre interpretando las cosas, como estamos conscientes de eso, pues no vamos a caer en una ingenuidad y vamos a por lo menos acercarnos un poco más a la objetividad, a lo que el texto quiere decir. Hay comprensión cuando hay interpretación. La interpretación sería lo que nos lleva a plenitud al texto, digamos. Cuando hago hablar a la cosa en mi lenguaje, esa es la interpretación. Lo importante acá es que la hermenéutica siempre va a involucrar al otro o a lo otro, ¿verdad? Porque justamente lo que intento es concretar el sentido mismo de la cosa, ¿verdad? Que quiero comprender, develar ese sentido.
pero, digamos, sabiendo que es imposible que nos escapemos de nuestra conciencia hermenéutica, es decir, de que sabemos que es una conciencia limitada, que no va a comprender la cosa en su totalidad, que es solamente una aproximación y que va siempre a estar mediada por un carácter lingüístico de la interpretación. Eh, entonces, lo que sucede es que vamos a traer a nuestro lenguaje, desde nuestra situación hermenéutica propia, el lenguaje del texto. Y acá hay varios ejemplos. El que me parece para nosotros más cercano es el de la traducción, ¿verdad? Hay que un poco pensar la comprensión hermenéutica como la traducción. Yo traigo el texto, ahora yo traigo, qué sé yo, a Anaxágoras a mi lenguaje, ¿verdad? Para que entonces el texto pueda decir lo que el texto dice, pero justamente desde mi propio marco de posibilidades, ¿verdad? Por eso a veces, no sé si ya algunos o algunas de acá ya llevaron el curso de traducción de textos griegos, que hay veces que uno traduce la cosa, ¿verdad? Siguiendo todas las reglas del griego y siguiendo la gramática y las definiciones que me da el diccionario, y la oración no tiene mucho sentido, ¿verdad? De alguna manera hay que acomodarla sin cambiarle el sentido totalmente para que me diga algo, ¿verdad? Porque así como está acomodada, no se podría decir en castellano. Sí se podía decir en griego antiguo, pero no se puede decir en castellano. Entonces ahí viene la mano, ¿verdad?, del intérprete que tiene que comenzar a jugar con esto mismo que pues estamos, que incluso, bueno, el alemán es en esto genial porque muchos de las frases, ¿verdad? O los términos del uso que le dan a las palabras en el alemán no tienen traducción al castellano, porque el sentido es tan preciso en la lengua alemana que para nosotros, al traducirlo, ya tenemos que hacer palabras compuestas, por ejemplo, cuando hablamos de cuerpo vivido, porque no tenemos en el castellano un término que refleje exactamente lo que el alemán quiere decir, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando dice life, por ejemplo, o cuerpo cosa, ¿verdad? Cuando hablamos de Körper. Bueno, entonces en la traducción se ve esto como bastante claro, ¿verdad? Si queremos ejemplificar el asunto, porque al traducir entonces se devela algo que está ahí, digamos, y ahora nos está diciendo algo a nosotros en nuestro lenguaje familiar. Eh, Algo importante acá es que, y aquí creo yo que cabe una diferencia muy fuerte con la fenomenología, es que, por ejemplo, podemos ver en la gestualidad del otro, en el rostro del otro, el llanto, ¿verdad? O la alegría, pero para el que practique la hermenéutica tendríamos que llevar esto a la expresión lingüística, a la palabra, porque solamente en la palabra se explicita, ¿verdad? O sea, se explícita la comprensión. Eh, eh, por ejemplo, sería para un profesor de hermenéutica muy difícil trabajar con alguien que diga, no puedo decirlo en mis propias palabras porque lo comprendo, pero no puedo expresarlo. O sea, esta frase no tendría cabida porque significa que no lo comprende, ¿verdad? Y esto es algo que tiene mucho peso en la hermenéutica. Digamos, para el fenomenólogo esto no tendría ningún problema. O sea, hay cosas que no podemos poner en palabras y ya. Pero para la hermenéutica, sí, la plenitud, digamos, la completitud de una comprensión se lleva a cabo cuando la logramos colocar en palabras y expresar al otro. Vean que la relación intersubjetiva, ¿verdad? O la relación con la alteridad es central, porque justamente cuando yo pongo en palabras es porque estoy intentando, eh, pues, encontrar al otro, que el otro me comprenda lo que yo quiero decir. Si no lo digo, si no lo puedo expresar, pues habría un problema tal vez mayor de comprensión. Eh, entonces, y aquí hay un ejemplo muy lindo, lo que hacemos, bueno, yo no, ya me incluí, pero yo no, lo que haríamos en hermenéutica es colocar en una balanza las palabras. Todo el tiempo lo que haría
el que practique la hermenéutica es colocar en una balanza cuál palabra es la mejor para que me comprendan mi propia comprensión, ¿verdad? Para que no se malinterprete lo que quiero decir, para que no malinterprete lo que Gadamer está intentando decir. Por ejemplo, si nos encontramos con el término live, cómo traducir este concepto al castellano, ustedes van a encontrar que pueden haber hasta 6, 7, 8 traducciones del este término alemán en toda la historia de la fenomenología, es decir, cada quien ha intentado precisarla de un modo que no incurra en el error. Antes se traducía, por ejemplo, como cuerpo orgánico, pero cuerpo orgánico suena todavía demasiado organicista, demasiado natural. Eh, Cuerpo vivo suena también como el cuerpo de la biología. Cuerpo vivido, bueno, ok, pero entonces ahora preguntamos vivido por quién. Entonces siempre estamos como en esta cuestión de cómo traducir un concepto que es central para los fenomenólogos, por ejemplo. Cómo no traicionar a Husserl o cómo no traicionar a Merleau, ¿verdad? Cuando usaban este concepto. Y para eso tenemos que comenzar a jugar, digamos, con la traducción. Pero bien, entonces, lo que hace esta balanza, cuando colocamos en esta balanza las palabras, es apropiarnos, digamos, para que de esto texto, ¿verdad? Que no está traducido, apropiarnos de ese texto para que diga lo que quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Podemos también pensar la interpretación como la interpretación musical, que sería un nivel de interpretación, cuando el intérprete interpreta, valga la redundancia, la partitura nos dice lo que tiene que decir, ¿verdad? Cuando quien se enfrenta al piano leyendo esta partitura y esto comienza a cobrar sentido porque suena y suena muy bello y suena, ¿verdad?, de corridito y comprendemos que es una melodía de Beethoven, ¿verdad? Y justamente ahí no habría traición, ¿verdad?, a Beethoven. Recuerden que los italianos dicen traductor traidor, ¿verdad? Ese es como el lema. Ahí no habría como una traición, habría una reinterpretación. Está sonando desde otro intérprete, desde otro piano, en otra época, pero no hay traición. Si lo piensan, por ejemplo, en una obra dramática o musical, siempre se intenta ser fiel al texto, ¿verdad? Se intenta ser fiel a Shakespeare o se intenta ser fiel, qué sé yo, a quien sea, ¿verdad? Y al ponerla en escena se da una reinterpretación, pero se intenta ser fiel lo más que se pueda, ¿verdad?, a lo que ella dice. Ahorita, por ejemplo, hay una película en Netflix que se llama El olvido que seremos, que es de un texto, de un libro colombiano que relata la violencia colombiana desde la vivencia familiar, y la película pues no traiciona al libro, ¿verdad? Está muy apegada. Si quieren verlas, les dejo la recomendación. El olvido que seremos. Está muy linda. Y bueno, ya para ir cerrando, habría que ver que la comprensión es un acontecimiento, ¿verdad? Aquí seguimos muy en la línea del siglo XX, ¿verdad? Tanto de fenomenología como hermenéutica. La comprensión es un acontecimiento, no es una cosa, no es un objeto, es algo que sucede, ¿verdad? No es algo que pueda ser reproducido, es algo que sucede siempre de una nueva manera. Cuando releemos un texto, cuando volvemos a reinterpretar una obra, cuando volvemos a tocar una melodía, y nos dice siempre algo nuevo, ¿verdad? Y eso es también algo particular de la hermenéutica. Cada vez que se da una reinterpretación del texto, nos dice siempre algo nuevo. Y esto pasa de una vez, cada vez de manera distinta, lo que nos dice que el texto no tiene una identidad permanente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el intérprete tiene condiciones distintas, entonces se va a acercar a la obra desde otra esquina, ¿verdad? Y este acontecimiento es lo que le da su debilidad, pero también le da su riqueza. Voy a poner otro ejemplo. En Colombia hay un grupo musical que se llama los Rolling Ruanas, ¿verdad? La ruana es el traje típico del campesino colombiano, el que siembra papa, ¿verdad?, arracacha,
todo el campo colombiano, sobre todo en Cundinamarca, donde se encuentra Bogotá, porque hace mucho frío. Entonces la ruana es lo que les da calores. Para nosotros sería un poncho, ¿verdad? Entonces los Rolling Ruanas solamente tocan rock en inglés, además, vestidos con estas ruanas, por eso Rolling Ruanas, y además desde instrumentos autóctonos o propios colombianos. Entonces suena una canción de los Rolling Stones o de quien sea, de Guns N' Roses, al estilo, ¿verdad? Como sonaría el campo colombiano. Entonces, por supuesto, habría que ver si aquí hay tradición o no, pero es una reinterpretación de esta obra que ya nos vino objetivamente, pero desde otros lugares, ¿verdad? Se me está dando desde otra orilla, desde otras condiciones. Justamente este acontecimiento es lo que le da su debilidad y su riqueza, porque aquí es a donde se puede desfigurar algo, ¿verdad? Y entonces ya nos dirán los expertos en rock que eso que están haciendo los Rolling Rollins es terrible, ¿verdad? Que van dañando las obras originales, etc. Pero bien, la comprensión no es algo cerrado en sí mismo, ¿verdad? Yo puedo llegar a una comprensión de la cosa, esto es importante, ¿verdad? Siempre es algo que está abierto. Nunca es un en sí, o sea, quienes creen que hay un en sí de la música de Beethoven o de los Rolling Stones o de cualquier obra de arte o de Husserl o de Heidegger o quien ustedes quieran, pues habría que ver, porque lo que nos dicen las interpretaciones es que el texto, aunque ya se me da de manera terminada, siempre se me da de manera distinta y nueva, ¿verdad? Depende de la situación hermenéutica de quien lo lleva. Bien, yo creo que ya podríamos dejarlo por acá porque ya creo que hablé bastante. Espero que se haya comprendido. Y bueno, tendríamos la sesión, la próxima clase, para que ya dialoguemos y nos comprendamos mutuamente con las preguntas y demás dudas que a ustedes les hayan surgido. Y eso sería. Muy bien, muchas gracias, Elsa. José Miller pregunta en el chat qué lecturas podrían hacer, quizás incluso hasta antes de la próxima clase, alguna lectura rápida que puedan hacer para adentrarse en la hermenéutica. Algún texto básico o la obra, digamos, básica, que no sea verdad y método, que es inmensa. Bueno, en realidad es una obra de obras, ¿verdad? Es una compilación, pero esta presentación yo creo que ha sido ya en sí misma muy estimulante. Hay muchas cosas en juego, como ya pudieron escuchar. Este tema del lenguaje, este tema de la experiencia como una experiencia de comprensión, esta idea de la hermenéutica no como una decodificación o un desciframiento, sino como otra cosa muy distinta. A veces la gente escucha hermenéutica y dice, decodificar o desencriptar o descifrar lo que está cifrado, lo que está codificado, lo que está encriptado. La hermenéutica va mucho más allá, ¿verdad? La interpretación aquí no quiere decir eso, quiere decir mucho más, y la profesora Elsa yo creo que presentó esas dimensiones tan ricas, tan apegadas a la vida, también y a la intelectualidad, a la vida intelectual, como lo mostró. ¿Tenías alguna recomendación, Elsa? No, pero si quieren entonces les dejo la lectura en mediación virtual. Subo la lectura ahorita. Déjenme pensar cuál texto puede ser. Me parece perfecto. Entonces estén atentos a mediación virtual, si no es que se vuelve a caer. Eh, este... esa es una buena recomendación. Ese texto lo conozco de Condán y es bastante bueno.
Bueno, entonces muchísimas gracias, Elsa. Quedamos entonces en suspenso. Esa es la idea de hacer esta dinámica de esta manera, escuchando la conferencia un día y preparando las preguntas para una discusión el segundo día, que es quedar en suspenso, que es algo también hermenéutico, digamos, yo creo en algún sentido está ahí dentro de la hermenéutica, no el punto final, digamos, o la capacidad de diferir esa comprensión o estirar esa comprensión lo más que se pueda y, y hacerlo entonces en estos días para el jueves retomar con la discusión. Entonces, muchísimas gracias, Elsa, principalmente, y buenas noches. Que estén bien todos y todas. Nos vemos el jueves a las 5, como hoy. Buenas noches, gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.